Buenas noches para todos y para todas. Soy el doctor José Miller Martínez Valenzuela y hoy estoy invitando a que hablemos sobre el hombre ilustrado y su giro de ese laberinto hacia el sentido de sí mismo. En otras palabras, haríamos un recorrido de la razón pura hacia el descubrimiento del hombre como un ser simbólico. Un recorrido por la arquitectura del pensamiento moderno. Aquí podemos ver esta figura que aparece como viene desde la antigüedad en una línea blanca que significaría la metafísica y luego se abre un abanico de diferentes colores y tendencias por las formas de pensamiento que empiezan a aparecer a partir de este triángulo de la modernidad. El objetivo es que entremos en conversación. ¿Por qué el hombre es un animal simbólico? ¿Por qué el ser humano se puede comunicar con ese mundo ideal que representan los símbolos? ¿Y por qué esto no es evidenciable en otras especies, en los animales? Posible que los animales tengan conocimiento y que también tengan sentimientos de amor y todo esto sería posible, pero no se ha encontrado eh, símbolos de representaciones que, que nos digan o que nos indiquen que que los animales tengan alguna forma de comunicación, tanto escrita como de pronto de manera por sonidos, pero no sonidos articulados como sí lo tiene el ser humano. En este sentido, viajaremos por un abanico de conocimientos que involucra la lógica, el poder, las estructuras de gobierno. ¿Cómo se ha pensado el hombre? Especialmente a partir del siglo XVIII, cuando se despierta lo que se llamaría la máquina de la razón humana. Eh, esta, esta máquina natural o esta dotación natural con la cual aparecieron los seres humanos en el planeta. Entonces, ¿cómo se origina el conocimiento? ¿Cómo se evoluciona la forma de escritura? El mismo enciclopedismo en el siglo XVIII. Eh, ¿Cómo evoluciona la población en general hacia la concepción de una subjetividad? ¿Cómo va cambiando y desmantelándose la ignorancia y la autoridad absoluta? Y cómo vamos pasando a sistemas más humanos en términos del origen o la génesis de una democracia, ¿no? El ser humano deja de concebirse desde una perspectiva religiosa, es decir, metafísica, mítica, para erigirse como un sujeto racional y autónomo. Esto es necesario irlo analizando para, para acercarnos a la interpretación del ser humano como un ser responsable de de su propia especie aquí en este planeta Tierra. Entonces, desde este punto de vista, podríamos pensar la arquitectura del Estado como aparece relacionada con autores como Thomas Hobbes, Rousseau y Montesquieu. Eh, Son tres visiones con
contrastadas sobre cómo la razón debe gobernar la naturaleza humana. Bien sabemos que para Thomas Hobbes aparece el hombre como desde su origen muy ligado a la maldad y en el caso de Rousseau va ligado a la bondad, pero entonces la sociedad lo va a corromper. El hombre nace sano y la sociedad es la que lo corrompe. Y en el caso de Montesquieu, él se centra más en la estructuralidad del Estado para, para establecer estas estructuras de gobierno. En este caso, el estado de naturaleza para Thomas Hobbes se origina en el caos, la violencia y en la inseguridad. El hombre, el niño, nace malo por naturaleza, no es egoísta, y ya para redimirse tiene que vincularse de alguna manera con el Estado, firmar un contrato social. En el caso de Rousseau, por lo contrario, el hombre es un buen salvaje, es decir, que es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que mm, viene viene a afectarlo. Entonces el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. El hombre es libre, pero entonces la sociedad lo esclaviza. Y en el caso de Montesquieu, ese estado de naturaleza es la necesidad de organización estructural. Es decir, el hombre necesita una organización estructural para enfrentar las dificultades de esta convivencia en la sociedad. La fuente de la soberanía, entonces el soberano para Thomas Hobbes lo encuentra representado en la figura del Leviatán, que es el monarca absoluto. Él cede paz por libertad. Y en caso de Rousseau, esta soberanía radica en la voluntad general. Es el pueblo, es el único soberano. Y la ley y la estructura de la ley para Montesquieu, que es la que viene a primar acá. En caso del mecanismo de control, entonces, ¿quién controla para Thomas Hobbes? La fuerza absoluta y el orden coercitivo. Bien podemos ver aquí en Colombia, por lo menos algunos grupos políticos que se centran o se reducen a la fuerza y a la violencia incluso, y a esa fuerza coercitiva, incluso hasta la muerte, para sostener un Estado. En cambio, otros grupos que muy de la mano con las ideas de Rousseau mm, dicen que la participación ciudadana en la creación de las leyes y también en la equidad y en la igualdad son las que van a garantizar ese control. El control se da entonces como un compartir, concebido el hombre como un ser social que está en interacción. Y en el caso del equilibrio mecánico institucional, que ya es para Montesquieu, dice, no, lo que pasa es que el Estado debe estar estructurado de tal manera que garantice ese control desde la misma estructura política y estructura jurídica y desde una estructura muy bien fundamentada para que desde ahí se garantice el control de la sociedad. Es decir, todos van a pensar en un control social, todos van a pensar desde este punto de vista, es en el control y en la forma de ejercer el poder. La balanza mecánica de Montesquieu está representada en la tríada de la rama legislativa, judicial y ejecutiva. La rama legislativa, que es la que va a generar las leyes, la ejecutiva va a llevar los procesos y el ejecutivo, que es el que los hace efectivos, los lleva a la práctica. La libertad política no se garantiza conformando por la bondad humana, sino diseñando un equilibrio donde el poder frene al mismo poder. O sea,
No, con esto se contrapone a los estados absolutos, por lo menos donde decía en el estado soy yo, y en cambio aquí ya hay una rama legislativa, una rama judicial y una rama ejecutiva. Esto está representado también incluso en los colegios, pues de otra manera, ¿no? En otro contexto, pero en los colegios hay también un consejo directivo, un consejo académico, un comité de padres, etcétera, etcétera, para poder regular eso. En los colegios también se puede vivenciar de otra manera, donde se llevan procesos a partir de esa estructura legal. Por otro lado, vamos a hablar también sobre el pensamiento humano en el siglo XVIII a partir de la figura de Immanuel Kant. Para él, la revolución del criticismo, donde la razón choca contra la realidad inaccesible. Es decir, bueno, Kant viene a ubicarse en el siglo XVIII y ya empezando el siglo XIX, y él ve por un lado la corriente racionalista y por el otro lado heredada de Descartes, Leibniz, Spinoza, y por el otro lado está la corriente del criticismo de los ingleses, principalmente Thomas Hobbes, el señor Francisco Bacon, también su primo George Bacon, eh, George Berkeley, y todos estos filósofos que van a proponer la experiencia. Kant, Kant, a partir de los juicios, del análisis de los juicios a priori y de los juicios a posteriori, va a hablar de unas categorías puras que se van a generar a partir de los fenómenos, de la realidad tal como aparece organizada en nuestra percepción. Pero también, por otro lado, hay algo que no, la cosa en sí, ¿no? Que es el noúmeno y la realidad absoluta, que es inaccesible a la mente humana. Entonces, esto sería también visto desde la metafísica. Esta metafísica, y aquí mira el dibujo. Lo que pasa es que aquí en esta figura los dibujos van hablando también. Eh, la metafísica entonces sería ya imposible como ciencia, ¿sí? Conceptos como Dios, como alma, hombre, pero en cuanto al concepto metafísico, eso sería imposible como ciencia. Tendríamos que hablar más de lo que se percibe con la experiencia, pero también se puede llegar a, a formalizar en la razón. El conocimiento no es un reflejo pasivo del mundo, del empirismo, sino una creación pura de la mente, del racionalismo, sino que la síntesis entre experiencia y razón van a generar ese sujeto cognitivo que es el que va a dar pie para pensamientos posteriores. Bueno, esto ya es desde la epistemología. Hasta aquí hemos abordado una forma de concebir el Estado, pero acá nos centramos en el conocimiento. Y el conocimiento refleja también, después se va a reflejar en la política y se va a reflejar también en, en esa forma de concebir el mundo. O sea, que no sea solamente teórico, sino también práctico. Bueno, la brújula moral de Kant. Entonces, ya aquí en Kant hay varias preguntas. Kant se hace unas preguntas. ¿Qué puedo conocer? Que eso sería relacionado con la razón pura. ¿Qué puedo hacer con esto que conozco? Y cuando se pregunta qué puedo hacer es donde nace la razón práctica. El imperativo categórico dice la ética despojada de emociones y anclada en la dignidad universal. Eh, la máxima universal dice actúa solo según una regla que desearías que se convirtiera
en ley para todos los individuos, deseos individuales e intereses. Esto responde a una ética deontológica o ética del deber. La autonomía moral y la racionalidad son los verdaderos fundamentos de los derechos humanos y de la justicia. Esto es muy interesante ya concebirlo en el pensamiento kantiano y también esto se va a reflejar eh, en, en la idea del buen político. El buen político debería ser esa persona que actúe solo de una manera que se convirtiese en testimonio o modelo universal para que los otros hicieran lo mismo. O sea, no es concebible, digamos, un político corrupto, porque entonces eso sería lo que iba a imitar el pueblo. Sin embargo, pues no, eso no ha pasado en la vida real. Hablaríamos también del bisturí del pensamiento, de la evolución de la lógica. Este es un tema que se acuña aquí a partir de este pensamiento del hombre como ser simbólico, del hombre que se piensa desde la razón pura, que se piensa desde la lógica formal antigua, que era la lógica aristotélica, que enseñaba a hacer razonamientos válidos y correctos, luego que pasamos a la lógica moderna, ya con Frege y con Russell. Eso da un sistema formales del lenguaje matemático para limpiar las proposiciones científicas. La lógica modal, bueno, esto ya es más avanzado que el mismo que Kant, esto ya es más reciente. La exploración de los mundos posibles, la necesidad de la necesidad y la contingencia. Estas dos categorías las pensamos también en Kant. Y la lógica de la argumentación, que es la que se hace hoy en día para en campos relacionados con el derecho, con la hermenéutica también simbólica, la hermenéutica filosófica, el análisis del discurso en el espacio público, identificando falacias y justificando ideas. Todo esto como para analizar también esos discursos de los candidatos a las presidencias de las repúblicas, cómo a partir del lenguaje buscan hipnotizar al pueblo, confundirlo a partir de la argumentación y de pronto desde un punto de vista muy sofista, engañar al pueblo para adquirir votos. Eso sería. Y esta lógica es el instrumento que permite afinar el juicio crítico y construir la verdad en el debate social. Por eso se habla del pensamiento crítico últimamente. Algunas instituciones dicen que se debe crear un pensamiento crítico, es decir, un pensamiento que aplique la lógica, tanto la lógica heredada de Aristóteles, formal, como la lógica moderna, la lógica modal y finalmente esta lógica argumentativa. En este caso, digamos, Habermas nos regala bastantes, nos aporta, ¿no? Nos aporta bastantes pensamientos en cuanto a la lógica de la argumentación. Eh, Esto todo lo que venimos viendo va generando un giro hacia la conciencia y hacia el lenguaje. El hombre va girando de la conciencia al lenguaje y aquí tenemos dos pensadores eh, bien interesantes en el siglo XX que abandonan la búsqueda de las verdades externas absolutas para investigar cómo la mente humana experimenta y nombra el mundo. Ya en la fenomenología de Edmund Husserl, él va a hablar de la conciencia como conciencia de algo, y va a decir que la experiencia consciente es la que debe guiar en cierta manera la responsabilidad del ser humano hacia una teleología cada vez
más llena de compromiso, de un compromiso individual, pero también de un compromiso social, ¿no? La explicación, estudiar los fenómenos exactamente como se presentan en la conciencia, es decir, ir a las cosas mismas, bueno, en palabras de Heidegger, para no estar con la habladuría, con la opinión, sino que conocer las cosas tal como aparecen en la conciencia. El sentido de la realidad se construye en la experiencia humana, no fuera de ella. Es decir, que en cada experiencia va generando esa cualificación del ser humano desde un punto de vista de una metodología cualitativa, ¿no? Una filosofía analítica como la de Ludwig Wittgenstein, donde el concepto, el límite lingüístico, dice explicación. Los problemas filosóficos son a menudo confusiones del lenguaje. Analizar cómo hablamos es la única forma de aclarar qué podemos pensar. Sí, miren, aquí encontramos, por un lado, Husserl que nos dice vamos a las cosas mismas, ¿sí? Desconfiemos en cierta manera de todo lo que ha hecho la ciencia, de todo lo que ha hecho la filosofía, y vamos a las cosas mismas. Y en el caso de Wittgenstein nos va a decir, no, pues también desconfiemos del lenguaje y vamos solamente, hablemos de lo que podemos, de lo que conocemos verdaderamente. Y si no conocemos, es mejor no hablar. Eso en el Tratatus Filosóficos. Ya Husserl, por lo menos desde en 1903 hasta 1938 va a estar escribiendo sobre estas temáticas a la par con Frege y con Wittgenstein. El arte de leer el mundo o la hermenéutica. Entonces, aquí frente a la política y frente al hombre como ser simbólico, va a aparecer esta rama de la interpretación. Especialmente estamos nombrando a Gadamer, pero también a él fue precedido por el señor Dilthey y también el Chelemaja y otros autores muy interesantes de la hermenéutica, donde todo texto tiene una intención original. Aquí me parece el texto, todo texto, no estamos hablando digamos, de cuadernos o de libros, sino toda clase de texto, las mismas creaciones. Un automóvil puede ser un texto, un, una piedra puede ser un texto, un mismo ser humano puede ser un texto, todo lo que pueda ser interpretado eso es un texto y este texto lo escribe un autor, lo representa por medio de símbolos. El texto viene a ser representado por medio de símbolos y el texto tiene un doliente, que es el autor, pero quien lo lee es un lector que aparece en otra cultura, en otro contexto, y este lector muchas veces analiza en el texto lo que no está en él. Entonces, ¿cómo aproximarse al texto mismo? Ya Husserl nos había dicho que ir a las cosas mismas. Y Wittgenstein nos había dicho, bueno, de lo que no sabemos tampoco hablar, pero entonces Gadamer nos va a colocar con este círculo hermenéutico una cuestión bien compleja donde se debe dar la fusión de horizontes, el diálogo histórico, el diálogo intercultural para poder comprender lo que quiere decir, digamos, un autor en un texto. Ahora, si nos ponemos a argumentar frente a un discurso político, por lo menos en Colombia, un discurso político de un candidato no lo interpretan lo mismo la cultura del Caribe como la cultura del Pacífico o la del interior del país o de la Amazonía, porque hay diferentes culturalidades
que empiezan a leer ese texto. Entonces, estos lectores del discurso van a tener diferentes percepciones de lo que está sucediendo, ¿no? La interpretación no es la extracción pasiva de un significado fijo. El significado está ahí, ya han dicho algunos que es más importante, digamos, la foné que la grafé. O sea, el texto está ahí y está expuesto a la interpretación de diferentes miradas. Es una construcción activa y condicionada donde el pasado y el presente dialogan para creer en un nuevo mundo. Sí, para que no se den esas confusiones como las que se hace en política, donde dicen que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Donde la gente confunde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la cultura hebrea, donde decía bendito de mi Padre y vamos a la derecha, y pues son por los que cumplían con la ley de Dios, eso era un contexto muy lejano y lo confunden con las ideologías de derecha y las ideologías de izquierda, que son cosas totalmente diferentes y en sitios diferentes, donde no tiene nada que ver, pero la gente termina confundiendo eso porque no se da la fusión de horizontes de una manera totalmente lógica, con todas las partes de la lógica de la argumentación. Entonces se termina creyendo en verdades que en cierta manera no son verdades y se termina equivocando las personas frente a la interpretación que hacen de la realidad y de los discursos que les llegan. Por eso la invitación es hacer una semiología, una semiótica y una hermenéutica de los acontecimientos políticos. Por otro lado, el humano multidimensional, el animal simbólico, ya el hombre como animal simbólico, ya lo estamos hablando del animal simbólico, que tiene el lenguaje, una estructura del pensamiento en el lenguaje, que tiene la ciencia en busca de la regularidad empírica, que tiene la religión y el mito. Eso otorga sentido cósmico y de origen, y el arte que expresa las emociones y las posibilidades. Otra vez volvemos a pensar en los discursos en el análisis del discurso de los políticos y de la habladuría. ¿Cómo, cómo mezclan el mito, la religión, con el lenguaje y la estructura de pensamiento del lenguaje, con el arte y toman las emociones y las posibilidades y también toman datos de la ciencia para hacer una pequeña hipnosis a los otros a seres humanos como animales simbólicos que son? Entonces terminan engañando e hipnotizando al pueblo. Fíjale, el pueblo no tiene esa vacuna del conocimiento para poder decir, y no, esto no es verdadero, esto no, porque incluso han separado la filosofía y el pensamiento filosófico, lo han ido coartando, porque no les conviene que el pueblo piense de una manera filosófica, crítica, y que vaya más allá de lo que ellos quieren, porque hay muchos grupos que quieren sostener la teneduría de los bienes naturales de la tierra, los bienes, la riqueza, el petróleo y todo eso. Entonces convencen a todas las multitudes a partir de los símbolos e influyen en la conciencia de estas personas y estas personas pierden la visión y pierden la libertad para optar con conciencia plena. La razón pura de la ilustración es solo una de las órbitas. La humanidad crea cultura, identidad e historia al interpretar la realidad a través de estos múltiples sistemas simbólicos interconectados.
Entonces, cada una de estas interpretaciones son las que se van a ver relacionadas en el gobierno y en el poder, en los sistemas democráticos. La subjetividad y los límites de la objetividad. La percepción humana está evidentemente mediada por factores psicológicos, culturales y emocionales. Eso ya lo sabemos. El contexto cultural, la participación y el estado emocional y el lenguaje están interconectados. Y eso es dentro de la misma realidad del ser humano. En este caso, hay un estado emocional. Merleau-Ponty dice que el conocimiento no es un reflejo fotográfico exacto del mundo exterior. Las emociones pueden poner en duda la realidad objetiva, ya que configuran la forma misma en que intuimos y percibimos nuestro entorno. Ahora bien, haciendo un análisis de las emociones, el mito, la religión y los intereses también influyen en la emocionalidad y en la toma de decisiones políticas. Sí, sí, vamos a ver, esto también tiene que ver con la toma de decisiones políticas y eso lo saben muy bien los políticos o si no lo saben, los asesores lo saben. Ahora aquí, la aplicación práctica del sentido. Ahora que la hermenéutica aplica a las cuatro grandes arquitecturas textuales de la sociedad humana. Dice el textos literarios, hay unos textos literarios y por medio de los textos literarios también se influencia en la imaginación del ser humano. Los textos jurídicos, ya estos buscan estructurar la justicia, la equidad, los textos filosóficos que buscan la estructura del pensamiento y la clarificación de los conceptos a través del tiempo, que estos son muy necesarios para que la gente pueda decidir por su propia cuenta, y los textos bíblicos que siguen vigentes en el ser humano como un ser religioso. Sí, la búsqueda de un sentido espiritual moral, histórico, condicionado por ambientes tradicionales, teologías y culturales. Todo esto va influenciando en las decisiones que toma el hombre frente a la gobernabilidad de los estados. En síntesis, el mapa completo del pensamiento moderno, de la luz uniforme de la razón y el vasto aspecto de la interpretación. eh, se, se termina viendo en el criticismo kantiano del siglo XVIII de la Ilustración, donde se lee literalmente la fe absoluta de la emancipación mediante la ciencia, las leyes universales y eh, el diseño político mecanicista de Hobbes, Rousseau y Montesquieu y Diderot. Por esto, en el siglo XVIII, ya con Kant, hablamos de la mente como un filtro de descubrimiento de los límites del conocimiento objetivo y del fenómeno y del noúmeno. Él se va a inclinar por el fenómeno y deja entre paréntesis el noúmeno. Y en el caso de Husserl, Gadamer y Cassirer, vamos a hablar de la fenomenología y la hermenéutica, aceptación de la complejidad humana mediada por el lenguaje, el arte, la cultura y la interpretación continua. Por eso esto lo conocen muy bien los candidatos a las presidencias de las repúblicas. Entonces, miremoslo acá. Entonces, aquí hablaríamos en esta última diapositiva, hablaríamos de la madurez intelectual de la humanidad, que no radica en poseer verdades absolutas, sino en perfeccionar las herramientas con las que interpreta el mundo. Y esto es necesario para poder tomar decisiones que construyan mundos democráticos y no que continúen en mundos esclavizados.
Aquí nos haríamos varias preguntas, ¿sí? Para continuar con el lenguaje. Esto sería necesario que entráramos en una conversación. Primero, el hombre como un ser simbólico, el sentido del hombre en esta matriz de la racionalidad, las tomas de decisiones, cómo se concibió el Estado ya dentro de las tres ramas del poder público, ya el punto de inflexión, el límite del conocimiento, hasta dónde podemos conocer y qué podemos hacer con lo que conocemos y hasta qué podemos hablar de conocimiento, ya la brújula kantiana sobre la crítica de la razón pura, cómo debemos actuar, de qué manera y hasta qué punto esto tiene que ver con los totalitarismos posteriores de la cultura alemana. Por otro lado, mm, nos preguntaríamos sobre el papel de la lógica a través de toda la historia de la humanidad, desde la lógica formal, la lógica moderna, la lógica modal y la lógica argumentativa, y cómo influye este pensamiento lógico en las decisiones que toman los seres humanos para llegar, por último, al giro hacia la conciencia y al lenguaje, cómo la conciencia, el lenguaje, siguen representando ese dualismo que lo vamos a estudiar, digamos, en filosofía de la mente. El psicoanálisis también va a hablar sobre esto, sobre el consciente, el inconsciente. Y por otro lado, y por último, algo muy importante, la hermenéutica, que haría aquí haciendo falta la filosofía, digamos, de la diferencia, cómo pensar el lenguaje desde la diferencia, cómo pensar el mito desde la diferencia y el arte también desde la diferencia, desde el símbolo diferente, inclusivo, para hablar posteriormente de la subjetividad y de la objetividad como la verdad es un constructo también subjetivo, pero objetivo a la vez. Esas preguntas que se van generando a partir de la aplicación práctica del sentido, la aplicación en lo literario, en lo jurídico, en lo filosófico y también en lo religioso, en los textos bíblicos, porque el hombre sigue creyendo, el hombre sigue en este plano, elaborando cultura y construyendo sentido. Mientras existan seres humanos, habrá gobierno, habrá Estado, habrá gobernabilidad, habrán políticos, habrá una sociedad que se organiza, se redistribuye y busca un sentido dentro de esa fusión de horizontes. Eh, bueno, eso ya se coloca sobre la mesa. Espero que entremos en una discusión al respecto. Hasta pronto, amigos.